Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Este día que tenemos precisamente el análisis económico semanal, queremos poner en discusión un tema al que muy poco se hace referencia en los análisis económicos, pero que de alguna manera está golpeando fuertemente las finanzas de algunos sectores vulnerables del mercado nacional. Nos referimos a los proveedores del Estado y que en su mayoría, fíjese usted, son pequeños y medianos empresarios que ofertan sus productos o servicios, pero que deben esperar por periodos largos el pago correspondiente, incurriendo así en moras algunas veces crediticias por los atrasos y en otros casos hasta llevándolos a la quiebra. Hoy precisamente este es un tema económico fundamental, digamos que debe de ser sometido a un debate. Recientemente el diputado del partido Gana, Francis Sabla, metió una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para poder reconocerle intereses a los proveedores cuando el atraso supere los 3 meses. Y precisamente es un tema que vamos a abordar esta mañana, y otro tema que quiero abordar con nuestros invitados y que precisamente a última hora se dio a conocer el día de ayer, es que el sector bancario de nuestro país y el gobierno están en una especie de negociaciones en cuanto a temas económicos. Por ejemplo, ayer el secretario técnico y el presidente de Avanza hacían una reflexión de que Avanza está considerando, a petición del gobierno, fíjese usted, y del presidente mismo, retirar la demanda de inconstitucionalidad a la ley de transferencias bancarias. Es decir, ¿qué es lo que está en esa negociación económica que hay entre el gobierno y el sector bancario? Sobre todo porque, al final de cuentas, si el sector bancario considera que es inconstitucional, el sector privado es inconstitucional, en este caso la ley de transferencias bancarias, y si en una negociación retiran eso, o sea, ¿se va a aceptar ese tipo de medidas que se están aplicando hoy en día en las transferencias bancarias? ¿Qué hay debajo de esa negociación? Son temas de análisis económicos que vamos a tener esta mañana, y haciendo alusión precisamente al primer tema, estas son las 3 preguntas claves que vamos a tener. Veamos la primera. Dice así: ¿por qué existen atrasos para el pago de proveedores en el sector público? Esta es una pregunta clave que creo que vamos a tener la manera de responder con nuestros invitados. La segunda: ¿qué implicaciones tiene el atraso de pagos para una empresa que debe endeudarse para producir? Fíjese que este es el punto clave también, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene que prestar para poder producir y por lo menos así también ofertar y esperar el pago? Veamos la tercera. ¿Con qué herramientas puede contar el Estado para cumplir sus obligaciones económicas a proveedoras? Esto es importante. Es decir, el debate está en la recuperación de impuestos y otros aspectos elementales que creo que son importantes. ¿Crees que es inconstitucional y metes la demanda y lo vas a retirar porque has llegado a un acuerdo? Pues no sé cómo quedaría la credibilidad de ellos también ante eso. Yo no quisiera asegurar algo como que esto va a cambiar las reformas a la ley de usura que ya están firmadas. ¿Podría sospecharse entonces que en este caso, a raíz de ese recurso de inconstitucionalidad, los sectores interesados estarían doblándole el brazo al gobierno con el tema de la ley de usura? Me gustó muchísimo la frase que tú utilizaste, Francis, que es el hecho de que cómo queda en este caso, digamos, la posición del sector bancario de aceptar una cosa que es inconstitucional. Y yo no creo que el FMLN vaya a poner en negociaciones una reforma que ellos han venido peleando tanto y que yo he acompañado, porque hay intereses del 250, del 180%. Esta reforma solo le va a llegar a poca gente, esta ley de usura le va a llegar a poca gente porque los intereses quedaban altísimos. Y hemos venido dándole seguimiento, y cuando el Banco Central anuncia los intereses en el diario, hubieron intereses hasta del 250% en el periódico. Cuando nosotros le preguntamos a la presidenta del Banco Central, el Banco Central tenía que recopilar toda la información de todos los prestamistas y del sector formal, y la tasa dicen que llegó al 250% porque se presentaron 75 personas naturales.
a decir que cobraban el 5.000%. El FMLN están dispuestos, el gobierno está dispuesto a negociar, ¿verdad? En la que no se realicen estas reformas a la ley de la usura, y a cambio obtiene el apoyo de Avanza para que la reforma tributaria siga adelante. Y lamentablemente yo creo que esto le va a restar apoyo popular y le va a restar votos. Es una reforma a la ley que ya está debidamente Estudiada, estudiada y debatida y consensada. Correcto. Si esta se retira de la Asamblea Legislativa, ¿qué va a pasar? Yo por eso te digo que no creo. No creo que eso sea lo que esté en negociaciones. No creo, porque sería un suicidio político para el FMLN y sería una traición a sus propios diputados. O sea que ni se me puede pasar por la mente eso, yo no creo que lo hagan. En lo que son las negociaciones, nosotros no hemos estado, ninguno de los 5 que estamos en esta mesa hemos participado de esas negociaciones. Lo que sí, nosotros como sector participamos fue en una oposición férrea al aumento de impuestos en este momento en que el país está necesitando de otro tipo de medidas para salir adelante. Yo espero que esa negociación vaya a poner un feliz término y que si hay un ofrecimiento de que en algún momento la banca va a retirar esa demanda, porque no dijo la voy a retirar ya. Sí. Dijo, vamos a negociar, y lo que probablemente el gobierno ha puesto sobre la mesa es retírenos la demanda, que es la primera demanda, porque hay un montón de demandas por temas y otros temas y otros temas que se van a ir poniendo. Cuando la sala resuelva el primero, si no nos es favorable, metemos el otro tema de inconstitucional, porque esa ley tiene varios aspectos que pueden ser estudiados por una sala de lo constitucional. Lo que sí es cierto es que siempre cualquier gravamen, cualquier carga que le pongan a la banca, la va a pagar los usuarios de la banca. Quiere decir entonces que las empresas privadas no pagan impuestos entonces, porque pagan impuestos y se los trasladan entonces a todos los consumidores. Y entonces, ¿de qué se preocupan pues? Usted dice que toda la empresa privada y todos los bancos nunca pagan los impuestos, sino que terminan trasladándolo a los consumidores. Siempre se ha sostenido, es decir, al final quien termina pagando los platos rotos siempre es el consumidor. Eso se ha dicho siempre. La palabra es competitividad, licenciada. El producto caro siempre pierde competitividad ante productos que vienen de otros países, o en aquellos productos que algún empresario logra de alguna manera absorber ese incremento, porque hay productos que sí pueden ser trasladados y hay productos que no al precio. Sí. Nosotros tenemos conocimiento de que el gobierno fue a Colombia a tratar de platicar con el Banco Colombia. Y este banco le dijo que francamente tenía razón de los impuestos que había puesto y que iba a hablar con el Banco Agrícola de El Salvador para tratar de retirar la moción que tenían ellos de situación de inconstitucionalidad. Eso nos satisfizo a nosotros porque creímos de que realmente el gobierno iba a trabajar con más facilidad, iba a tener un desarrollo mejor. Y eso dijimos es bien plausible, ojalá que lo haga. Cuando preguntamos con algunos compañeros y todos dijeron, no, el Banco Agrícola no ha puesto ningún reparo. Pero claro, está en Avanza, y Avanza pues puede ser partícipe de eso, y entonces está ayudando a colaborar en la situación. El Banco Agrícola ha venido a inferir también aquí en El Salvador, para modo de que estas situaciones que están presentándose hoy con relación a la situación financiera se diluyan. Claro que tiene sus bemoles, porque por ejemplo la pequeña y mediana y la microempresa están sufriendo enormemente las tasas de intereses. Vimos el periódico de la superintendencia y todo, que había salido en octubre, y sale para construcciones mayores de un año 20%. La banca aquí en nuestro medio pues nunca ha dejado que el gobierno intervenga en situaciones de impuestos. Las preguntas que planteamos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué existen atrasos en el pago a proveedores del sector público? ¿Qué implicaciones tiene el atraso y qué herramientas puede tener el Estado para evitar esta cuestión? Para nadie es un secreto saber de que casi por lo general los que ofertan al Estado siempre son micro, pequeños y medianos empresarios. Pero debido a los atrasos, estos tienen que incurrir a los atrasos en la cancelación de sus servicios o productos que ofertan al Estado. Estos de alguna manera incurren en grandes problemas.
problemas económicos porque tienen que recurrir a préstamos para producir y luego ofertar. Lo que está hecho hasta el momento no tiene dientes. Un pequeño, para poder ser proveedor del Estado cada día es más riesgoso por esa tabla de costos que ya tenemos, que no nos espera. La luz, el ANDA no nos espera, nos quitan los servicios. ¿A qué recurre Entonces tenemos que recurrir, el afectado? Exacto, tenemos que recurrir al factoraje, que es una de las herramientas, a la usura es otra herramienta, a la tarjeta de crédito es otra herramienta. Ya hay disposiciones que nos favorecen, pero que no se cumplen porque no tiene miedo. A ver, quizás por cuestiones de lógica y para entender mejor el tema que hemos planteado al país. Es decir, ahora que se presenta este escenario en el que se ven complicaciones, viene Francis y presenta una iniciativa a la Asamblea Legislativa. ¿Podrá realmente cumplir el Estado el pago a 3 meses o los intereses como en algún momento plantea? El espíritu del gobierno es crear al mismo tiempo una reactivación de la economía, y esa reactivación de la economía por medio de la pequeña y los microempresarios, en darles el trabajo para que ellos sean los que elaboren los zapatos, que ellos elaboren los uniformes. Yo creo que el gobierno debería de sentirse feliz con esta propuesta y con esta iniciativa que yo estoy presentando, que no resuelve el problema de pago, porque lo que decimos aquí es que si a los 30 días no se te ha pagado y el gobierno adquirió el compromiso de pagar a los 30 días, si no le tiene que reconocer el interés mercantil más 2 puntos si no le pagan. Me llamó muchísimo la atención, decir cuando Guillermo dice, bueno, el problema es cuando nos vemos las caras con el contador, con la secretaria, que ahí viene el proveedor. O sea, esas son cosas, digo que a muchos nos ha pasado. Creo que esta propuesta de reforma que está planteando el diputado Sabla es una oportunidad, y así debería de verla este gobierno, como una oportunidad de lograr coherencia en su política pública. Porque tiene la política de apoyo y de fomento a la micro y la pequeña empresa, tiene todas estas políticas sociales que principalmente están orientadas a estimular, a desarrollar los tejidos productivos locales. Es decir, eso es bueno, eso puede tener un gran impacto sobre la reactivación económica que tanto busca. Entonces son buenas intenciones. El problema es, ¿verdad? Entonces, que esos objetivos en la práctica se contradicen con lo que hacen o con lo que dejan de hacer. Que realmente le den esa arma para que el Ministerio de Hacienda no vaya a decir que no puede cancelar esos intereses que no está y que no debe estar dentro de la ley. Como cuando se emite el presupuesto, obviamente sale la ley del presupuesto con todas las reformas del caso y se emiten todo eso. Si eso se hace así, eso va a ser fabulosísimo. Porque los pobres empresarios de la micro y la pequeña empresa se andan quebrando los dedos. Ahí que ya no hay ni cómo hacer, y algunos hasta tal vez no cabe la expresión que voy a decir, pero algunos hasta cárceles han ofrecido. No me quiero convertir en el redentor de este sector porque me parece que es un sector de mucho respeto, ¿verdad? Insisto, reitero, para mí son héroes anónimos que allí están atravesando todas esas dificultades, pero están a tiempo pagando sus impuestos, están a tiempo pagándole el salario a sus empleados. Pero si fuera posible, podría tener ahí una partida, ¿verdad? En donde ahí se esté provisionando las posibles, pagos que se deben de realizar al sector de la micro y pequeña empresa en caso de los atrasos o incumplimientos. Yo creo que no hay necesidad de llegar a eso. No quiero decir que no estoy de acuerdo, pero cuando tú tenés un presupuesto balanceado y adentro del presupuesto van estos beneficios y tú tenés un flujo de caja adentro del presupuesto en el cual tenés una proyección hecha, es cierto que podés tener pequeños problemas, pero cuando tú ya tenés ¿presupuestado todo? Todo presupuestado, por eso se llama presupuesto, se anticipa. Entonces cuando tú ya tenés un presupuesto de la nación aprobado, bueno, podrían haber las variantes para dejar ese ítem que decía el licenciado. ¿Cuál variante podría ser? Que parte del presupuesto está en el crecimiento económico, y si tú no obtenés ese crecimiento económico vas a recibir menos recursos de impuestos y podrías ahí tener un pequeño desfase, pero
No, yo creo que lo primero que tendría que tenerse es ese presupuesto balanceado donde ya están incluidas estas partidas y así poderle pagar a la gente. Esto de esta iniciativa que yo he presentado en este momento, en ningún momento va con el espíritu de hacer que el Estado gaste más porque tenga que reconocer intereses. Va en el sentido de que tiene que ordenarse y que si yo me comprometo contigo, y aunque me han dicho, bueno, ni la empresa privada paga 30 días, pero si me comprometo contigo entonces que te voy a pagar a 90 días, pagarte en los 90 días. Para que esta excelente iniciativa de reformas que usted ha planteado no se quede como una reforma más, como una disposición más, ¿verdad? Y que solamente sirva como una advertencia para que el Estado no incurra en esas deudas con proveedores y proveedoras. Yo creo que sí debería de existir un instrumento, un monto tal o un fondo que asegure y que digamos establezca que la fuente de los ingresos de dónde se van a tomar esos fondos para pagar esas multas, digamos, esas compensaciones a los proveedores y proveedoras. Yo creo que ya llegó el momento de pasar del dicho al hecho, de las buenas intenciones a las acciones concretas, porque la gente, especialmente en este caso de los micro y pequeños empresarios y empresarias, ya no quieren más promesas. El espíritu es páguele a tiempo, porque el micro y pequeño empresario no hace dinero de ganar intereses, hace dinero de vender su producto. El más interesado en hacer crecer la economía es el gobierno. Desgraciadamente, si nosotros aquí en nuestro medio ambiente, como usted dice, es de principio muy bueno, pero desgraciadamente aquí en nuestro país, si no ponemos las situaciones claras para el beneficio de todos, yo estoy hablando por lo que habla el señor ministro de Hacienda. Si no se ve claro y no se ve esto, yo no puedo actuar. Entonces, si él no lo ve y van a decir, pues está bien, la intención es buena, yo estoy de acuerdo que esa es la intención precisamente, yo prefiero pagar en vez de estar pagando intereses. Nos parece muy buena y loable la idea. Y yo creo que el colegio, si nos permiten que nosotros vamos a apoyar eso, con todo gusto lo apoyamos y estamos de acuerdo. Pero con la salvedad de que el fondo hay que ponerle un ítem en el cual, acuérdense que los imprevistos de la Honorable Corte Suprema de Justicia ya no existen. Desgraciadamente, aunque no nos guste la palabra o no nos parezca, pero es realmente lo que tenemos que hacer, un presupuesto estimado, porque no vamos a agarrar facturita por facturita de tantos pequeños e industriales que están en eso. Entonces, con eso tenemos que hacer para asegurarle a la pequeña empresa que realmente sí se le va a pagar. Claro que van a haber algunos momentos en que algunos le van a pagar el año, pero le van a pagar sus intereses. Recuerden que es del 12% el tipo de interés oficial, más 2% es el 14% que van a pagar. Porque si le está pagando a sus acreedores internacionales, porque no le va a pagar también a los acreedores nacionales, especialmente la gente que es la más la gente que es realmente por la que se debe pues este gobierno. Los sectores más vulnerables. ¿Cuáles serían, digamos, esas ideas creativas que se pueden hacer para evitar de alguna manera que ese costo se traduzca en una situación casi de quiebra para muchos pequeños empresarios, ¿verdad?, que son proveedores en este caso del sector público? Ser creativo en lo que es la administración pública cuando no se es administrador público es un poco difícil, pero hay cosas sencillas o cosas que todos tenemos claras. Le hemos pedido eficiencia en el gasto. Acuérdese que hay una Corte de Cuentas que tiene que revisar que nadie se haya robado nada, pero también debe de revisar por ley el efecto y la eficiencia de las inversiones. Eso nuestra Corte de Cuentas todavía no creo que esté muy avanzada en ese control, pero si lográramos tener eficiencia, ahorro, hoy que hemos tenido más dinero para hacer obras y para todo lo que es la gestión pública, debería de estar los pagos a tiempo para los proveedores. Ahorro y eficiencia en el gasto debería dar suficiente liquidez para estarnos pagando a tiempo. Yo voy a asumir que el Estado, el gobierno, cuenta con los recursos y ha planificado adecuadamente y ha provisionado adecuadamente los fondos para pagar a proveedores. Entonces, partiendo de ese supuesto, de que se ha hecho un buen presupuesto y de que están los recursos, ¿verdad?, disponibles, entonces creo que también pueden existir problemas relacionados con eso que se llama la tramitología. Entonces ahí puede haber un esfuerzo por una simplificación administrativa. Yo creo que tiene que haber un cambio ahí, si fuera ese el caso,
una simplificación administrativa unida con una buena capacitación y concientización y selección del personal que es responsable. Eso es uno. Entonces yo creo que eso podría crear un mejor sistema de pagos para que se hagan realmente express. A ver, Francis, esta propuesta, esta pieza de correspondencia es solamente una exigencia al Estado, pero no le da las herramientas de cómo, a pesar de que estipula que en el presupuesto, por consecuencia, ya está todo presupuestado, ¿verdad? No debe de haber, digamos, atrasos en los pagos por esa figura, que obviamente ahí está. Y lo otro es que, obviamente, el tema de imprevistos, ya no se puede por el hecho de que la misma sala dijo, aquí no pueden haber imprevistos. Ya está en el Pleno porque no hubieron los votos, porque se trató de pasar con dispensa de trámite en 2 ocasiones. Ya está para pasar a la comisión y esperamos que en la comisión se dé el debate para que tenga los dientes. O sea, la iniciativa, nunca una iniciativa cuando tú la presentas lleva todo, para eso son los debates en la comisión. Correcto. Pero si ustedes hablan de creatividad, primero decirte de que yo he presentado y está en la Comisión de Hacienda desde hace como 3 o 4 meses una iniciativa donde demuestro yo que no hay necesidad de poner impuestos. Esta iniciativa va en el sentido de que aquí a El Salvador entran 4,000 millones casi al año de remesas familiares. Si tú le pegas al 10% de los 4,000 millones, son 400 millones de dólares. ¿Cómo? Yo he presentado en esa iniciativa de que se le dé incentivos e intereses hasta de un 10% que se le pague a los hermanos salvadoreños que traen ese dinero para que inviertan en bonos del Estado. Y ese 10% que tú le vas a pagar de interés a esa gente, que podés captar 400 millones de dólares, aparte de eso, su núcleo familiar tiene derecho al seguro social. Si quiere préstamos para construir casa, se lo tenés que prestar 3 puntos o 4 puntos abajo del 10% que tú le estás pagando. Y tiene mucho más beneficios, tiene creatividad. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda no le han dado ni siquiera el verla. Y el Estado, ese dinero que el Estado logre recolectar, no lo puede ocupar para el gasto, lo tiene que ocupar para inversión en el Estado. Este sector de los micro, de los pequeños y medianos empresarios, son agentes, digamos, dinamizadores de la economía, de la cual usted quiere y tiene como meta sacar adelante. Los gastos corrientes para nosotros están excesivamente, y eso es lo que realmente está desfasando el presupuesto. Eso es lo que precisamente nosotros quisiéramos que realmente fuera de otro modo la situación para presentarlo en beneficio del país. Ahorita ya salió anunciada el día de ayer de que ya están haciendo los trámites mucho más rápidos, ágiles para la contratación de los servicios de la micro y pequeña empresa para lo de los uniformes. Nuestro sector estuviera esperanzado a que el gobierno nos dé trabajo y nos pague rápido, ya hubiéramos cerrado. Nosotros, nuestros empresarios, todos los días nos levantamos de madrugada y para trabajar, para preparar lo que vamos a hacer en el día. Nos acostamos pensando todos los días en cómo hacer para vender, cómo hacer para gestionar y que nuestra empresa no caiga. La verdad es que hasta esta fecha ya los 200 años de los españoles, de los 80 de los no sé quiénes y de los 20 de Arena y los 5 y medio que lleva nuestro actual gobierno, y todavía estamos esperando a que llueva. Sí. Entonces, nosotros como empresarios no dependemos del sector gubernamental. A mí me parece bien contradictoria la postura o la pregunta o el señalamiento que hace el expresidente Funes, porque él durante su gobierno expresó que parte de los cambios que iba a hacer el gobierno, su gobierno, era de que iba a convertir al Estado en un ente de promotor del desarrollo de sectores que históricamente habían quedado, digamos, marginados de las políticas públicas. Y parte de eso, yo recuerdo que planteaba que el éxito de su gobierno era que entonces a los proveedores, a los uniformes, de los útiles escolares, etcétera, iban a priorizar la contratación de pequeñas y medianas empresas como una parte del cambio, ¿verdad?, que tanto promulgó. Y ahora que venga a decir que por qué solo el Estado, primero, no es solamente el Estado. Fui bien claro en decir que voté por estas reformas, estos proyectos sociales, sí, que son muy buenos, y que lo que estoy proponiendo, lo que viene a hacer es como hacerlos
A garantizar. A garantizar y a que sean mejor. Y eso va a hacer que se dinamice más la economía. Yo felicito por esos programas, tanto al gobierno anterior del expresidente Funes como a este gobierno, porque esos programas son necesarios, pero de nada sirve si no se le paga tiempo a la gente. Yo también. Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.